Las palabras, para mí, siempre han sido la materia prima del universo. Como profesor de literatura, vivo de ellas. Analizo cómo construyen imperios, tejen amores y declaran guerras. Entiendo su peso, su precisión, su poder de sanar y de destruir. Por eso, el arma que mi esposa, Mónica, eligió para ejecutarme fue tan perversamente apropiada. No usó un cuchillo, ni un veneno. Usó una única frase, corta y brutal, disparada en público para causar el máximo daño estructural a mi identidad. Y, en medio de los escombros, otra mujer usó una frase, igualmente corta, para ofrecerme los materiales para la reconstrucción. Nuestra vida en Coyoacán, un barrio de la Ciudad de México que respira arte e historia, era una farsa bien decorada. Por fuera, éramos la pareja ideal, el académico respetado y la exitosa relaciones públicas. Pero por dentro, la estructura estaba corroída. Mónica despreciaba mi mundo. Mis libros eran trastos polvorientos, mis conferencias, charlas aburridas para gente que no vive en el mundo real. Mi sueldo de profesor era una fuente constante de bromas pasivo-agresivas, especialmente cuando se comparaba con los ingresos de los esposos de sus amigas, todos empresarios o financistas. Me convertí en su proyecto de mascota para humillar, un contrapunto intelectual que usaba para sentirse más conectada con el mundo real del glamour y el dinero. Su táctica favorita era la comparación. Hablaba de sus exnovios con una frecuencia alarmante. No era la nostalgia de un amor perdido, sino la fría evaluación de un analista de mercado comparando activos. Un ex era más ambicioso, otro era más aventurero, un tercero sabía cómo vestir. Cada mención era una microfisura en los cimientos de mi autoestima, un recordatorio constante de que, a sus ojos, yo era una inversión de bajo rendimiento. Soportaba en silencio, confundiendo mi paciencia con fortaleza, creyendo que el amor exigía ese tipo de sacrificio, esa absorción de pequeños golpes diarios. El colapso ocurrió durante una cena en casa de amigos, Ricardo y Paulina, en su impecable apartamento en la Condesa. El aire estaba cargado con el olor a comida cara y conversaciones superficiales. El grupo era el de Mónica, gente que hablaba alto sobre sus viajes a Aspen y sus últimas adquisiciones de arte, gente para quien el valor de algo se medía por su etiqueta de precio. Me sentía como un traductor en una tierra extranjera, tratando de encontrar un punto de conexión. A mitad de la noche, después de algunas botellas de vino, la conversación derivó hacia anécdotas más picantes. Mónica, que adoraba ser el centro de atención, vio su oportunidad. Esperó una pausa en la conversación, su rostro iluminado por una sonrisa maliciosa, y luego se volvió hacia el grupo, pero mirándome directamente a mí, para asegurarse de que fuera el epicentro de la explosión. Hablando de desempeños, dijo en voz alta, mi ex, Rodrigo, era increíble. Un atleta en todos los sentidos. Sus partes íntimas eran. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos los ojos estuvieran en ella. Bastante más grandes. El silencio que siguió fue absoluto. No fue un silencio educado, fue el vacío sonoro creado por una detonación. Los cubiertos se detuvieron a medio camino de los platos. Las sonrisas se congelaron en los rostros. Pude sentir el calor subir por mi cuello, una ola de humillación tan intensa que me dejó sin aire. En ese momento, era un hombre desnudo, diseccionado públicamente por la persona que debería ser mi mayor defensora. Las miradas de los otros invitados eran una mezcla de lástima e incomodidad. Desviaban los ojos, miraban sus platos, a cualquier lugar, menos a mí. Mi mundo se detuvo. Cada segundo se alargó en una eternidad de vergüenza. Mónica estaba radiante, saboreando su cruel triunfo. Esperaba que me encogiera, que hiciera una broma torpe para romper la tensión, que me disolviera en la insignificancia. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Al otro lado de la mesa, una de las amigas de Mónica, Lucía, me miró fijamente. La conocía superficialmente. Era abogada de derechos humanos, una presencia tranquila e inteligente que siempre parecía un poco fuera de lugar en ese círculo. En su mirada, no había lástima. Había fuego. Había una rabia fría dirigida no a mí, sino a Mónica. Nuestras miradas se encontraron por un instante que pareció una conversación entera.
Y entonces, con voz clara y firme, para que todos en la mesa pudieran oír, rompió el silencio. A mí me encantan los pequeños, dijo. La frase fue un escudo. Fue un acto de desafío tan impactante como el ataque de Mónica. Fue una mano extendida en medio de mi ahogamiento. No solo me estaba defendiendo, me estaba validando, devolviéndome la dignidad con una única y audaz declaración. Cambió la narrativa de la humillación a una de preferencia, de poder. Mónica se quedó boquiabierta, el triunfo transformándose en furia celosa. No podía creer que su amiga se hubiera atrevido no solo a defenderme, sino también a coquetear conmigo de forma tan descarada, robándole su momento. El caos se instaló en la conversación, con todos tratando, torpemente, de cambiar de tema. Pero yo apenas oía. Todavía estaba mirando a Lucía. La humillación que me había paralizado había sido reemplazada por una nueva y extraña sensación, esperanza. La crueldad de Mónica me había mostrado cuán muerta estaba nuestra relación. La bondad de Lucía me mostró que no necesitaba ser enterrado con ella. En ese momento, una decisión fría y silenciosa se formó dentro de mí. El profesor de literatura, el hombre de palabras, no dijo nada. Pero con un leve, casi imperceptible, asentimiento de cabeza en dirección a Lucía, un gesto de pura y profunda gratitud, acepté el rescate. Mónica no creyó lo que Lucía dijo. Pero realmente no creería lo que yo estaba a punto de hacer a continuación, armado con la amabilidad de una extraña y la súbita e inquebrantable certeza de que mi valor no estaba definido por la crueldad de mi esposa. El viaje en coche de regreso a Coyoacán fue el más largo de mi vida. El silencio dentro del vehículo era un arma, una sustancia densa y pesada que llenaba cada centímetro de espacio. Mónica estaba a mi lado, vibrando con una furia contenida. Su rabia, me di cuenta con una claridad impactante, no estaba dirigida a sí misma por su crueldad, sino a Lucía, por haberse atrevido a reescribir el final de su escena. Y a mí, por no haber desempeñado mi papel designado, el del hombre humillado que se arrastra a casa y lame sus heridas en silencio. No puedo creer lo de Lucía, siseo finalmente, rasgando el silencio. ¡Qué zorra! Hacer eso delante de todos. ¿Y tú? Te quedaste ahí, mirándola como un perrito abandonado. No respondí. Seguí mirando la carretera, las luces de la Ciudad de México pasando como borrones. Mi mente no estaba en el coche. Estaba atrapada en ese momento en la mesa de la cena, en la mirada de Lucía. La humillación que Mónica me infligió fue un veneno, pero la intervención de Lucía fue el antídoto. Y, en ese momento, el antídoto era más poderoso. Por primera vez, la rabia de Mónica no me alcanzó. Era como el sonido de una lluvia lejana, irrelevante para la seguridad de mi nueva fortaleza interior. Mi falta de reacción la enfureció aún más. ¿No vas a decir nada? ¿Te vas a quedar ahí, mudo? Cobarde. Detuve el coche en nuestra puerta y me volví hacia ella, no con rabia, sino con un cansancio que venía del alma. ¿Qué quieres que diga, Mónica? Ya dijiste todo lo que había que decir. La conversación, para mí, se acabó. Esa noche, dormí en el cuarto de huéspedes. Fue una decisión tomada sin anunciarlo, una migración silenciosa. Era el primer acto de mi ejecución, la separación del espacio físico. Mónica no protestó. Creo que, en el fondo, se sintió aliviada de no tener que compartir la cama con el hombre al que acababa de eviscerar públicamente. Al día siguiente, me senté en mi despacho en la universidad, la mente incapaz de concentrarse en los sonetos de Sor Juana. Tenía que agradecer a Lucía. No era una cuestión de romance, sino de honor. Era una deuda de dignidad que debía ser pagada. Encontré el correo electrónico del bufete de abogados donde trabajaba y escribí el mensaje más cuidadoso de mi vida. Estimada Lucía, comencé. Te escribo para expresar mi más profunda gratitud por tu gesto de anoche. En un momento de considerable dificultad, tus palabras fueron un acto de bondad y valentía que no olvidaré. Gracias. Envié el correo y sentí que un peso se me quitaba de los hombros. Había cerrado el círculo de ese evento. Su respuesta llegó en menos de una hora. Querido Alejandro, decía. No tienes que agradecer.
La crueldad me ofende, y lo que Mónica hizo fue inaceptable. Ese círculo puede ser sofocante. Si algún día quieres tomar un café y hablar de literatura, o de cualquier otra cosa que no involucre a exnovios y humillación pública, la oferta sigue en pie. Ese correo fue la segunda mano extendida. Y la tomé. Nos encontramos 2 días después, en un pequeño café en San Ángel, lejos de los territorios habituales de Mónica. La conversación fluyó con una facilidad que no había experimentado en años. Hablamos de libros, de arte, de México. Descubrí que Lucía, a pesar de ser amiga de Mónica desde la universidad, se sentía cada vez más alienada por la superficialidad del grupo. Te he observado durante años en esas cenas, Alejandro, confesó, revolviendo su café. Siempre parecías tan, fuera de lugar. Un hombre profundo en un océano de superficialidad. Lo que hizo la otra noche fue solo la manifestación más fea de algo que te hace en pequeñas dosis todo el tiempo. Ser visto. Ser comprendido en un nivel tan fundamental. Fue como beber agua después de una década en el desierto. En esa conversación de 1 hora, recibí más validación y respeto que en 10 años de matrimonio. Ese café se convirtió en nuestro secreto. Se convirtió en mi santuario. Nos veíamos una vez por semana. Nuestras conversaciones eran mi oxígeno. Mientras tanto, en casa, me convertí en un fantasma educado. Era cordial, preguntaba por el día de Mónica, mantenía las apariencias. Pero mi alma, mi mente, mi corazón, todo eso estaba fuera de esa casa, estaba en la expectativa de mi próximo encuentro con Lucía. Mónica, inicialmente, pareció disfrutar de mi distancia. Pero luego, la ausencia de mi reacción comenzó a perturbarla. Estaba acostumbrada a un esposo que intentaba agradar, que iniciaba conversaciones, que se esforzaba. Mi nuevo yo, el espectro civilizado que compartía la casa con ella, era un enigma. Mi indiferencia era un espejo, y no le gustaba lo que se reflejaba en él. Intentó provocar peleas, pero no mordí el anzuelo. Intentó acercarse físicamente, una noche, en un claro intento de reafirmar su control, pero la esquivé y le dije que tenía mucho trabajo que hacer. Lo que no podía creer, lo que la estaba volviendo loca, era que su arma más poderosa, la humillación, había fallado de forma espectacular. Esperaba que la explosión me hiciera pedazos, dejándola en control de los escombros. En cambio, la explosión me había liberado de la estructura condenada de nuestro matrimonio, y yo estaba, silenciosamente, construyendo un refugio en otro lugar. La confrontación final de esa fase llegó aproximadamente un mes después de la cena. Me acorraló en la cocina, con los ojos centelleando de una furia frustrada. ¿Qué te pasa? Apenas me hablas, duermes en otra habitación, me tratas como a una compañera de piso. Soy tu esposa. Terminé de servirme un vaso de agua y la encaré, mi calma era la antítesis de su histeria. Tú me convertiste en un extraño esa noche, Mónica, dije, mi voz suave pero inflexible. Me presentaste a un grupo de personas como alguien digno de desprecio. Te creí. Ahora, solo estoy actuando de acuerdo con el papel que me diste. Se quedó sin palabras, con el rostro pálido. La fría lógica de mi declaración era irrefutable. Había redefinido los términos de nuestra relación de forma pública y brutal. Y yo, silenciosamente, los había aceptado y había comenzado a ejecutar mi salida, no de la casa todavía, sino del matrimonio. Aún no sabía sobre Lucía. Pero sabía, con una certeza aterradora, que me había perdido. El cuarto de huéspedes se convirtió en mi celda y mi monasterio. En él, estaba protegido de la hostilidad pasivo-agresiva de Mónica y, al mismo tiempo, me dedicaba a una nueva religión, la de mi propio redescubrimiento. Mis encuentros semanales con Lucía eran la liturgia. Cada café, cada conversación, era un paso más en mi viaje lejos de la sombra de Mónica. Hablábamos de todo, desde los matices del realismo mágico en la literatura latinoamericana hasta las complejidades de sus casos de derechos humanos. Con ella, no era el esposo inadecuado, el académico aburrido. Era Alejandro. Y ser simplemente yo mismo era, descubrí, más que suficiente. La amistad, sin embargo, era un puente construido sobre un río caudaloso de sentimientos no dichos.
La transición al amor no fue una decisión, sino un reconocimiento. Ocurrió una tarde de domingo, mientras caminábamos por los jardines de los viveros de Coyoacán. El sol se filtraba entre los árboles y la conversación se había silenciado. Nos detuvimos cerca de un pequeño invernadero de plantas raras. Se volvió hacia mí, y en sus ojos vi la misma empatía de esa noche en la cena, pero ahora mezclada con algo más profundo, algo que reflejaba lo que sentía en mi propio pecho. Sabes que esto no es solo amistad, ¿verdad?, dijo suavemente, más una afirmación que una pregunta. Lo sé, respondí, mi voz un poco ronca. Pero, Lucía, mi situación es complicada. Toda vida es complicada, Alejandro, dijo, dando un paso hacia mí. La cuestión es elegir con quién quieres descomplicarla. Y entonces, me besó. Fue un beso tranquilo, tierno, desprovisto del drama o la actuación que había asociado con la intimidad durante tanto tiempo. Fue un beso de aceptación. Un beso que no pedía nada, pero lo ofrecía todo. En ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. No quería volver. Empoderado por este nuevo y sólido cimiento emocional, tomé los pasos prácticos. Con la recomendación de Lucía, contraté a un abogado de divorcios, un hombre discreto y eficiente. Le presenté la cronología de los hechos, comenzando por la larga erosión del respeto en mi matrimonio y culminando en el evento de la cena. Me escuchó pacientemente y me aseguró que teníamos un caso fuerte para una separación basada en diferencias irreconciliables, con el incidente sirviendo como una prueba clara del colapso de la relación. El siguiente paso fue informar a Mónica. La confronté una noche, en la sala que habíamos decorado juntos, pero que ahora parecía el escenario de un museo de una vida extinta. Estaba en el celular, como siempre. Mónica, necesito hablar contigo, dije, mi calma desarmando cualquier postura defensiva que pudiera tener. Bajó el teléfono, impaciente. Nuestro matrimonio se acabó, dije directamente, sin rodeos. Ya he contratado a un abogado. Se pondrá en contacto con el abogado que elijas para arreglar los detalles del divorcio. Su reacción fue un espectáculo en 3 actos. Primero, la incredulidad burlona. ¿Un divorcio? ¿Tú? No seas patético, Alejandro. No sobrevivirías una semana sin mí. Cuando vio que no retrocedía, vino el segundo acto, la furia. Es por esa zorra, ¿verdad? Por Lucía. Vi cómo se miraban. Mi propia amiga. Me estás engañando a mis espaldas. Nuestra relación terminó en esa mesa, Mónica, respondí, con voz firme. Tú la terminaste con tus propias palabras. Lucía fue la única persona en esa sala que me trató con una pizca de decencia humana. Eso no es traición. Es una consecuencia. El tercer acto fue el de la victimización desesperada, mezclada con amenazas. Los voy a destruir a los dos. Le contaré a todos que tenían una aventura. Te quitaré todo en el divorcio. No tendrás nada. Haz lo que creas que debes hacer, dije, levantándome. La verdad es la verdad. Ahora, si me disculpas, tengo artículos que corregir. Salí de la sala, dejándola en medio de su propia tormenta. Como era de esperar, intentó usar la infidelidad como un arma. Difundió a su círculo de amigos que la había abandonado por su mejor amiga. Pero su estrategia fracasó estrepitosamente. Muchas de esas personas estaban en la mesa de la cena. Oyeron lo que dijo. Vieron la crueldad de primera mano. En lugar de verme como un adúltero, muchos me vieron, por primera vez, como un hombre que finalmente reaccionó. La narrativa de Mónica no se sostuvo, porque los cimientos de su credibilidad ya estaban en ruinas. El paso final de mi reconstrucción en esa fase fue encontrar mi propio lugar. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la universidad, un espacio lleno de luz, con paredes que rápidamente cubrí con estanterías de libros. Era un santuario de paz y pensamiento. El día en que la empresa de mudanzas vino a buscar mis cosas, mis libros, mi ropa, mi escritorio, Mónica lo vio todo desde lo alto de la escalera, el rostro una máscara de odio impotente. Cuando el último cajón fue colocado en el camión, caminé por la casa vacía una última vez. No sentí tristeza.
Sentí el alivio de un hombre que finalmente evacúa un edificio condenado. Cerré la puerta principal sin mirar atrás. En la calle, Lucía me esperaba en su coche, no para ayudarme con la mudanza, sino solo para estar allí. Me dedicó una cálida sonrisa, una sonrisa que prometía un futuro. Entré en el coche, y mientras nos alejábamos, supe que no solo me estaba mudando de casa. Me estaba mudando de vida. El año que siguió fue de silenciosa y jubilosa construcción. Mi pequeño apartamento en Coyoacán, que al principio era solo un refugio, se transformó en un hogar. Las estanterías que cubrían las paredes no eran solo muebles, eran el esqueleto de mi nueva vida, llenas de los libros que eran mis viejos amigos y los nuevos recuerdos que creaba con Lucía. Nuestra relación, nacida en un acto de rebelión y bondad, floreció en un amor basado en el terreno fértil del respeto mutuo. Las noches que antes estaban llenas del silencio hostil o la televisión alta de Mónica, ahora estaban llenas del sonido de nosotros dos leyendo en silencio en el mismo sofá. El tintineo de copas de vino y conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Nos convertimos en un equipo. Yo era el primer lector de los complejos argumentos que Lucía preparaba para sus casos, ofreciendo una perspectiva del ego que, según ella, fortalecía su retórica. Ella, a su vez, se convirtió en mi crítica literaria más incisiva y brillante. Leyendo los borradores de mis ensayos académicos y desafiando mis premisas con una inteligencia afilada que me hacía un mejor profesor y escritor. Donde Mónica veía mi trabajo como una fuente de aburrimiento, Lucía veía un universo de ideas. Estábamos construyendo algo juntos, una sociedad intelectual y emocional que era más fuerte que cualquier estructura que hubiera estudiado. Profesionalmente, libre del peso de andar con pies de plomo en mi propia casa, prosperé. Terminé el libro en el que llevaba años trabajando, un análisis de la poesía barroca, y lo entregué a la editorial de la universidad. La energía mental que antes gastaba anticipando y defendiéndome de los humores de Mónica se redirigió por completo a mi trabajo y a mi nueva relación. El resultado fue la fase más productiva y satisfactoria de mi carrera. El proceso de divorcio se prolongó, como era de esperar. Mónica, a través de su abogado, luchó con uñas y dientes, no por afecto o por un sentido de injusticia, sino para infligir el máximo daño financiero y burocrático posible. Su principal línea de ataque, la supuesta infidelidad, fue rápidamente neutralizada por declaraciones de amigos que estuvieron presentes en la fatídica cena, quienes corroboraron que el matrimonio estaba, a todos los efectos, moralmente disuelto por ella misma esa noche. Al final, la ley fue clara y justa. Los bienes se dividieron, y el decreto final de divorcio llegó por correo. Sostuve el papel en mis manos, no con un sentimiento de triunfo, sino con el alivio silencioso de un prisionero que recibe sus papeles de liberación. El último hilo que me ataba a esa vida de humillación había sido cortado. Las noticias del mundo que había dejado atrás me llegaban en ecos esporádicos. Cierto día, me encontré a Ricardo, el anfitrión de aquella cena, en una librería. Parecía genuinamente avergonzado y se disculpó profusamente por lo que sucedió en su casa. Lo tranquilicé, diciéndole que no tenía la culpa de nada y que, de una manera extraña, estaba agradecido de que esa noche hubiera ocurrido. No veo mucho a Mónica, dijo, bajando la voz. Las cosas se pusieron raras después de que se separaron y la verdad sobre Lucía salió a la luz. El grupo se dividió. Mucha gente se puso del lado de Lucía. Es difícil defender lo que Mónica hizo. Continuó, con la incomodidad de quien transmite malas noticias. Oí que las cosas no le van bien. Su trabajo depende mucho de los contactos y de una buena imagen. Y su reputación quedó manchada. Se ha convertido en esa persona que es sinónimo de drama. Algunos clientes grandes la han dejado. Creo que está teniendo que reducir bastante su nivel de vida. Procesé la información como un profesor analizando el arco de un personaje trágico en una novela. Mónica era la protagonista de su propia tragedia griega. Su defecto fatal era la ibris, la arrogancia desmedida. Creía que su poder social era absoluto, que podía humillar y descartar a la gente sin consecuencias. Pero no entendió que la reputación, al igual que el amor, es un ecosistema frágil.
Su crueldad fue el acto de contaminación que envenenó su propio entorno y ahora se estaba asfixiando con los resultados. No sentí placer en su caída. La rabia se había disipado hacía mucho tiempo, dejando en su lugar una especie de compasión distante. Era una arquitecta de su propia infelicidad. Mi papel en su historia había terminado. Ya no era el esposo víctima, era, en el mejor de los casos, la nota a pie de página que explicaba el inicio de su caída. Esa noche, le conté a Lucía sobre mi encuentro con Ricardo. Escuchó en silencio, su rostro expresando una tristeza genuina por una amistad perdida, pero también una firme resolución sobre las elecciones que habíamos hecho. La gente cosecha lo que siembra, mi amor, dijo simplemente. Y era verdad. Mientras Mónica cosechaba los frutos amargos de la crueldad, Lucía y yo cuidábamos nuestro jardín, uno que habíamos plantado con semillas de respeto, bondad y admiración mutua. Y estaba floreciendo maravillosamente. 2 años después, la Ciudad de México seguía siendo la misma, pero mi mapa de ella había sido completamente rediseñado. El centro de mi universo ya no era una casa llena de silencios hostiles, sino un apartamento en Coyoacán, repleto de libros, risas y el olor del café que Lucía preparaba todas las mañanas. Nos habíamos casado en una sencilla ceremonia civil, con un pequeño círculo de amigos verdaderos como testigos. Mi libro sobre poesía barroca fue publicado y, para mi sorpresa, recibido con aclamación crítica, lo que solidificó mi posición en la universidad. La vida era buena, no de una manera ruidosa u ostentosa, sino con la solidez silenciosa de una verdad bien fundamentada. El encuentro final tuvo lugar en un lugar que, poéticamente, era mi territorio. El Museo de Arte Moderno inauguraba una nueva exposición, y Lucía y yo fuimos invitados a la noche de apertura. Estábamos en medio del salón principal, conversando con el curador de la muestra, sintiéndonos perfectamente a gusto en ese ambiente de creatividad e intelecto. Fue entonces cuando la vi, al otro lado de la sala. Mónica. Parecía una versión descolorida de sí misma. Todavía llevaba ropa de diseñador, pero el conjunto parecía desalineado, como si la armadura ya no le ajustara correctamente al cuerpo. Su rostro, antes animado por una confianza cruel, ahora estaba marcado por una insatisfacción crónica. Estaba sola, deambulando por la periferia del evento, no como una participante, sino como una espectadora resentida, mirando un mundo al que sentía que debería pertenecer, pero del que ya no poseía la llave. Nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos un destello del antiguo odio, ahora mezclado con una envidia mal disimulada. Nos vio, a mí, el hombre que descartó, y a Lucía, la mujer a la que traicionó, no solo sobreviviendo, sino prosperando en un ambiente que nunca pudo entender de verdad. Impulsada por un último espasmo de veneno, cruzó la sala y se detuvo frente a nosotros. Alejandro. Lucía, dijo, pronunciando el nombre de su ex amiga con un desprecio particular. Veo que les ha ido bien. La vida intelectual parece sentarte bien. Luego me miró directamente, una sonrisa amarga formándose en sus labios. Parece que a Lucía realmente le encantan los pequeños. El intento de herirme con la misma arma de antes fue patético. La palabra que una vez me evisceró, ahora sonaba hueca, un eco de una batalla terminada hace mucho tiempo. La humillación pierde su poder cuando dejas de valorar la opinión de tu agresor. La miré, no con rabia, sino con la compasión distante de un profesor mirando a un alumno que se niega a aprender la lección. A mi lado, Lucía permaneció serena, su mano en la mía, un ancla de calma. Sonreí. Una sonrisa genuina, sin malicia. Es verdad, Mónica, dije, mi voz tranquila. Le encantan. Y la lección más importante que aprendí de Lucía, y que llevaré por el resto de mi vida, es esta. Hice una pausa, mirando de Mónica al rostro amado de mi esposa. Lo que realmente mide a un hombre no es el tamaño insignificante de su ego, sino la inmensidad de su carácter. Dejé que la frase flotara en el aire, una tesis final e irrefutable. No era un insulto, era un veredicto. Era la moraleja de la historia, la conclusión de una larga y dolorosa novela de la cual ella era la antagonista trágica. Vi en sus ojos la comprensión de que ya no tenía poder,
que sus palabras eran ahora meras piedras lanzadas contra una fortaleza. Con permiso, dije educadamente. Tomé la mano de Lucía y nos dimos la vuelta, caminando de regreso a la conversación con el curador, dejando a Mónica sola en medio del arte y la cultura que nunca se molestó en valorar. El resto de la noche fue maravilloso. El encuentro, que debería haber sido una sombra, fue solo una nota a pie de página. No hablamos de ello. No era necesario. Más tarde, en casa, mientras estábamos sentados en nuestro balcón, mirando el cielo estrellado de la ciudad, pensé en el viaje. Las palabras casi me destruyeron. Y las palabras me salvaron. Una frase cruel de Mónica me mostró la verdad sobre mi matrimonio. Una frase amable de Lucía me mostró la verdad sobre mi propio valor. Al final, como en toda gran literatura, lo que permanece no es el ruido de las batallas, sino las verdades silenciosas sobre la condición humana. Había pasado años sintiéndome pequeño bajo la mirada juzgadora de Mónica. Ahora, al lado de una mujer que celebraba mi carácter en lugar de burlarse de mi cuerpo, finalmente entendía que había encontrado mi verdadera medida. Y era más que suficiente. Era todo.